yo puedo más o menos decirle, comunicarle. Ahora, si tiene una nota, yo muy resumido, pero estoy aquí para responder, igual para responder alguna duda que haya surgido allá. ¿Cómo implementaré? Gracias, presidente. Un saludo a los colegas. Aquí voy a hacer un breve resumen más sobre la ley, sobre el proyecto de ley 060, que tiene que ver con Ley de Regulación de Mercado de Créditos y Cuotas de Emisión de Gases de Efecto Invernadero del Estado Plurinacional. Así, quiero hacerle un breve resumen de lo que hemos visto en la exposición ese día ya en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo más importante, y yo quiero que me tomen atención porque la comisión va a bajar acá al departamento y nosotros tenemos que tener ya también algunos planteamientos, tanto como asamblea como también como departamento. Por ejemplo, ¿qué dice la ley? Dice cómo está estructurada o cómo estructura el mercado de carbono. Y esta ley diferencia tres mercados de carbono, que es el soberano, que es uno, gestionado por el Estado para metas nacionales, que eso está en base al artículo número 6 del Acuerdo de París, que nuestro país es signatario desde el año 2015. El otro mercado es el regulado. Y yo diría que este es el que menos nos favorece como departamento, porque es de cumplimiento obligatorio para sectores emisores. Nosotros el departamento es emisor, ¿no?, de carbono. Y el voluntario, que diría yo que tal vez en un análisis más concreto sería lo que más nos beneficiaría al departamento, que es el de libre comercialización privada o comunitaria sin afectación automática al criterio número 1, que viene a ser el mercado soberano, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál es la naturaleza de este crédito según la ley, según el proyecto? Se define como un activo ambiental intangible sui generis. O sea, el oxígeno, eso hay que tomar en cuenta también, es que no es algo que lo podemos palpar como el oro, por ejemplo. Nosotros vendemos 10 kilos de oro, ahí está el oro, es algo palpable. El oxígeno no es algo palpable, por eso es sui generis, y eso es lo que acarrea tal vez mucha discusión, porque las normas no están claras ni a nivel internacional. En varias exposiciones que han habido, y la que más me llamó atención fue la del representante del PNUD, las normas internacionales todavía no están claras en este tema. Por lo tanto, mucho menos están claras para nuestro país y para nuestro departamento. ¿Ok? Entonces, se establece explícitamente que no constituye derecho real ni transfiere la propiedad de tierra o recursos naturales, que es algo valedero y positivo, digamos, para nuestro departamento. Esta ley crea la ANSAT, que es la Autoridad Nacional de Servicios Ambientales y Climáticos, con un directorio técnico independiente designado por 2/3 de la Asamblea Legislativa, encargada de administrar el Registro Nacional de Créditos y Unidades Climáticas para garantizar la trazabilidad y evitar el doble conteo. Aquí hay un problema, estimados colegas. El ANSAT, este directorio se lo pretende crear en La Paz, que funcione desde ahí. Ahí ya vemos un problema. Otra vez el centralismo en contra de la Amazonía, que somos nosotros los que vamos a exportar, si es que se llega a aprobar la ley y firmamos contrato oxígeno, ¿no? Derechos territoriales y distribución. Exige el acuerdo de beneficio compartido y consulta previa, libre e informada en territorios indígenas, originarios, campesinos. Define la figura de beneficiario preferente para las comunidades cuando el proyecto dependa de la conservación forestal.
Ahora ustedes se preguntarán, y haciendo un análisis, cuáles son las ventajas y desventajas. Porque todo proyecto de ley tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas para Pando? Atracción de capital financiero para conservación y manejo sostenible. Esa sería una de las ventajas. Pando posee un altísimo potencial para proyectos de evitación de deforestación, que en la ley se denomina REDD+, y remoción biológica. La ley ofrece un marco legal claro que permite monetizar el bosque en pie sin necesidad de deforestar para agricultura o ganadería extensiva. Protección de la propiedad territorial y la tierra, porque es ahí donde hay también bastante discusión. La ley blinda la propiedad, genera certeza jurídica al aclarar que vender créditos de carbono no implica perder la tierra ni ceder soberanía sobre los recursos naturales. Esto disipa algunos temores porque ya hay conflicto, sobre todo en los lugares donde no está claro la delimitación, ya sea de propiedad privada o, por ejemplo, los casos de los municipios acá en el departamento de Pando, que algunos todavía no tienen delimitados sus límites, como acá hemos hablado un par de veces, el municipio, por ejemplo, de Villanueva Reserva, acá con el Santos Mercado, con el colega Pablo, ¿no? Distribución justa de ingresos para comunidades indígenas y campesinas a través del acuerdo de beneficiarios compartidos, que es el ABC, y la asignación del rol de beneficiario preferente en proyectos que tienen que ver con evitación de deforestación. Y anótense bien el RED+, porque también tiene sus desventajas y más adelantito lo vamos a ver. La ley prioriza que los beneficios netos monetarios lleguen de forma equitativa a los habitantes locales y no únicamente intermediarios o empresas desarrolladoras. Habilitación de proyectos jurisdiccionales a escala departamental. Esto es importante en el título número 3 de la ley. Permite proyectos a escala jurisdiccional. ¿Qué significa esto? Gobernación, municipio pueden estar ahí incluidos. Esto faculta, por ejemplo, a la gobernación de Pando y a los municipios interesados estructurar programas de mitigación masivo que capten un financiamiento climático directo. Ojo, aquí también hay cosas positivas y negativas, porque dice mitigación. Y ya vemos por dónde va el tema de la mitigación en nuestro departamento, porque justamente es el problema que estábamos debatiendo ayer en la comisión que tiene que ver con el tema de la pausa ambiental. Autonomía para el mercado voluntario. Esto es una de las, yo diría, de las ventajas más importantes para el departamento de Pando. La autonomía para el mercado voluntario, que viene ligado con el tema de proyectos a escala jurisdiccional, es decir, gobernación, municipio. Al no requerir autorización estatal previa para transacciones en el mercado voluntario, salvo registro en el RNCCU, que es el que va a estar a cargo de la ANSAC, ¿no? El registro va a estar a cargo de la ANSAC. ¿No? Y eso no va a ayudar a que las comunidades e inversionistas puedan negociar créditos de manera más ágil en mercados internacionales sin burocracia centralizada y necesaria. Es decir, que por ejemplo un territorio indígena va a poder negociar de manera directa con algunas empresas en espacios concretos, por ejemplo en el TIM 2, para poner un ejemplo, ¿no? Obviamente también tiene su problema, porque sí o sí vamos a tener que pedir permiso a la ANSAC. No es que nos lo van a dejar a libre albedrío. Entonces ahí también hay un problema, porque si al centralismo le da la gana de que una comunidad pueda hacer un contrato de manera directa con una empresa, bueno, ellos van a tener que darnos la vía libre. Es como en el tema de minería, por ejemplo. Ningún operador minero puede trabajar si no es con el certificado o autorización de la JAM, exactamente. Entonces, el título 5 limita la generación de crédito en tierras fiscales de superficie con conflictos territoriales, que es lo que le decía. Si hay conflictos territoriales, no van a tener oportunidad de acceder a estos créditos, ¿no? En Pando hay
estos problemas de conflictos territoriales, traslape entre concesiones, etcétera, etcétera. Riesgos. A pesar de exigirse la consulta previa, esto netamente en el acuerdo de beneficiario compartido. A pesar de existir la consulta previa libre e informada, existe el peligro real de que actores o desarrolladores privados se aprovechen del desconocimiento técnico o financiero de las personas que van a hacer el estudio, porque va a pasar por diferentes fases y algunas normas que también se tienen que desarrollar, como decía anteriormente nuestro colega Fabián, ¿no? Ahora, yo diría para la presidenta y estimados colegas, para cuando venga la comisión acá, más o menos, ¿cuál sería nuestro planteamiento? Yo diría que todos sabemos que Pando es el corazón forestal de nuestro país. Nosotros vivimos sobre un paradigma histórico, estimados colegas y compañeros. ¿Cuál es ese paradigma histórico? Que en vez de que nos desarrollemos o alcancemos nuestras potencialidades como departamento, más bien nos subdesarrollamos. ¿Cuál es ese? Durante décadas, 8 décadas, 88 años que vamos a cumplir como departamento de Pando, se ha exigido a Pando conservar sus bosques por el bien común. Mientras el desarrollo de infraestructuras, camineras, industrias, ¿dónde se van? Se van al eje central del estado. Cochabamba, La Paz, Santa Cruz. Y nosotros seguimos en el subdesarrollo. Si hoy nos preguntan cuál es el rol del departamento de Pando a nivel nacional, ¿qué responderíamos nosotros? ¿Sabe cuál es el rol hoy por hoy del departamento de Pando? Es la reserva viva de biodiversidad y el mayor pulmón del país. Pero eso no nos genera economía. Ese es el problema, estimados compañeros. Somos el pulmón viva de la biodiversidad, pero no nos dan la oportunidad de gozar, de disfrutar de eso que nosotros estamos dando al centralismo, al Estado boliviano. ¿Qué dice la ley? Esta ley abre una puerta para retribuir el esfuerzo histórico de conservación, pero acá es nuestra labor y nuestro trabajo. Actuar con visión, firmeza y unidad. No tenemos que aceptar, compañero, imposiciones. Eso es lo primero que tenemos que hacer como departamento y uno de los lineamientos que tenemos que dar nosotros acá como departamento. ¿Cuáles son los 4 aciertos o 4 pilares fundamentales de esta norma? 1, garantía de la propiedad. 2, monetización del bosque en pie. La justicia comunitaria que va ligado con el tema de la consulta previa. Y la capacidad jurisdiccional, que yo diría que es lo importante para nosotros si lo sabemos manejar. ¿Qué es la capacidad jurisdiccional? Otorga la ley potestad a la gobernación y municipios para diseñar programas a escala departamental y municipal. Vamos a desmitificar algunos temas. Por ejemplo, la tierra no está en venta en esta norma. La ley es absolutamente clara: comercializar unidades climáticas no altera la propiedad de la tierra ni cede soberanía sobre nuestros recursos. Esto es importante, porque cuando baje la comisión, también el sector campesino, el sector indígena y todos los que estamos interesados en este tema, tenemos que tenerlo claro que no estamos vendiendo tierra, vamos a vender oxígeno, algo impalpable, algo sui generis, algo que está en el ambiente, ¿no? Tenemos que tener prudencia, estimados colegas. No vamos a firmar un cheque en blanco, eso es lo primero que tenemos que hacer. A pesar de su virtud, el diseño actual del proyecto de ley número 060 ignora las realidades geográficas, climáticas y legales de la Amazonía. Sin enmiendas estructurales, la ley amenaza con excluir a Pando del mismo mercado que busca regular. Un breve diagnóstico sobre este tema. El texto de la ley versus la realidad de la Amazonía, es decir, de nuestra Amazonía. ¿Cuál es el supuesto de la ley, es decir, el texto? La realidad de Pando, el contexto y el riesgo inminente, que es donde tenemos que estar nosotros alerta. ¿Qué dice la ley? Autoridad, se crea la ANSAC.
una autoridad centralizada que va a manejar nuestra Amazonía desde La Paz como existe siempre. Hay otro problema en la ley. Clima dice, exigencia de permanencia del carbono a 30 años. Es decir, que los contratos se lo va a hacer a 30 años. Si nosotros firmamos un contrato, eso significa que en esos 30 años, ese sector donde vamos a firmar el contrato no puede chaquear, no puede quemar. O sea, 30 años esos árboles tienen que estar parados. Es decir, esos 30 años, esa comunidad o ese territorio tiene que vivir de lo que nos pase, de lo que nos ingrese por el crédito de carbono. Ahí hay un problema. En el tema del derecho exige tierra 100% saneada y sin conflicto. Eso en el supuesto de la ley, lo que dice el texto. Vamos a nuestra realidad, estimados compañeros. La realidad es que nuestros territorios son remotos. Es decir, tenemos el Team 2, que yo diría que es lo más importante que tenemos para trabajar de manera legal. Otra realidad, ciclos anuales de sequía extrema e incendios forestales. Ese es el otro problema. Nosotros no podemos decir en 30 años vamos a controlar los incendios forestales. Puede ser que este año sí, puede ser que el otro año no. Retraso histórico en regularización de barracas y concesiones castañeras, digamos, es decir, todavía nosotros estamos en una época en nuestro departamento lamentablemente de extracción. La castaña es la que define nuestra economía. El extractivismo es lo que define aún la economía de nuestro departamento. ¿Cuál es el riesgo inminente de la norma para nuestro departamento? El cuello de botella, la burocracia, la exclusión de los pueblos indígenas originarios campesinos. ¿Cuál es el riesgo? Penalización injusta por causa de fuerza mayor, porque como sucede con el tema maderero y del ABT, si no cumplimos los contratos que firmamos, se nos vienen las multas. Es decir, firmamos un contrato que en 30 años en un determinado territorio no vamos a quemar, no va a haber nada, y no cumplimos, por ahí algún loco que está pasando en su moto le prende fuego, aunque sucede. No todo el tiempo los campesinos de los indígenas le meten fuego a una parcela, sino hay gente dañina que lo hace por divertirse, los pirómanos, ¿verdad? Se llama. Y ahí vamos a tener que pagar la multa, ¿no? Entonces, y ahí también se viene otro riesgo, que es el bloqueo total del crédito de carbono. Entonces, compañeros, para finalizar, quería hacerlo esto. Ya se me trabó acá un ratingo. Quiero dejar 3 planteamientos. Acá lo tenía. Denme un minuto acá. No lo encuentro los planteamientos. Espérenme, aquí lo vamos a ahorita lo vamos a ver acá. Bueno, no lo encuentro aquí, pero uno de los planteamientos, compañeros, es que yo diría, y lo más importante, es que la ANSAC debería ser acá, debería trabajar acá. Así como la ABT, su central la tiene en Trinidad, la ABT, en Santa Cruz, ¿no? Yo tenía entendido que era en Trinidad. Algo así tendría que pasar con la ANSAC. De los 3 posibilidades de trabajar este crédito de carbono, lo que son yo diría que el que más se apega a nuestra realidad es el mercado voluntario. Porque ¿qué pasa con el mercado soberano? Lamentablemente, y eso hay que decirlo, el mercado soberano, ¿sabe para qué va a servir? Para pagar deudas del Estado, del centralismo. Para eso sirve el mercado soberano. Ya Bolivia está en deuda en base al Acuerdo de París. O sea, para acceder a los créditos ya tenemos que pagar esa deuda que tenemos, ¿no? Ese es el problema. Después en el mercado regulado, aquí ese es un problema, ¿no? Porque va a haber deberes y obligaciones de ambas partes.
tanto del que va a comprar como de nosotros los que vamos a vender. Y al voluntario, que ya viene a ser de manera más privada, solo que vamos a tener que tener la venia del Estado Central de Bolivia. Entonces, en síntesis, eso es, compañeros, lo que nos han hablado y mi humilde análisis que puedo sacar de lo que se ha hablado ese día en este taller que duró aproximadamente 8 horas y yo lo he resumido en 15. Muchas gracias por su atención.